El justnaturalismo es una corriente filosófica y jurídica que sostiene que existen derechos y normas morales inherentes a la naturaleza humana, los cuales son universales e inmutables y pueden ser descubiertos a través de la razón. Esta perspectiva se opone al positivismo jurídico, que argumenta que el derecho es una creación social y depende de la voluntad de un legislador. Algunas características del justnaturalismo son los derechos naturales, que todos los seres humanos tienen derechos fundamentales que no dependen de las leyes o de las normas establecidas por el Estado. Estos derechos incluyen la vida, la libertad y la propiedad. También está como característica la universalidad, que son los derechos naturales que son considerados universales, aplicables a todas las personas sin distinción de raza, religión, cultura o nacionalidad. Esto implica que estos derechos son válidos en cualquier lugar y en cualquier momento. Otra característica es la inmutabilidad, que quiere decir que se considera que estos derechos no pueden ser alterados ni eliminados por ninguna autoridad humana. Son inherentes a la condición humana y por lo tanto no están sujetos a cambios legislativos. Otra sería el razonamiento moral. El justnaturalismo sostiene que los seres humanos tienen la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto a través de la razón. Esta capacidad moral permite a las personas identificar y defender sus derechos naturales. Y como última sería la base para el derecho positivo, que aunque el justnaturalismo no se centra en los derechos naturales, también se considera que estos deben servir como fundamento para las leyes positivas, las leyes creadas por el Estado. Las leyes deben alinearse con los principios del derecho natural para poder considerarse justas. Soy Evelyn Saori Rosales Martínez y les voy a hablar sobre el positivismo. El positivismo son normas o leyes creadas por gobiernos o instituciones políticas que pueden ser escritas o no. Estas leyes pueden cambiar, depende de la situación de cada país, y las pueden adecuar los gobiernos. Les voy a hablar sobre la diferencia entre el positivismo y el naturalismo. El naturalismo es con el que naces, o sea, naces ya con unas leyes, naces con leyes que pues tienes que seguir, ¿no? Obviamente. Y el positivismo es el que te da las leyes, el que pone las leyes, las normas, y un naturalismo es lo natural del ser humano, que tú el simple hecho de ser humano ya cuentas con leyes, ya cuentas con leyes a seguir. Yo soy Lizeth Sofía Martínez García y voy a hablar sobre John Locke. Fue un filósofo y médico inglés, nacido en 1632 en Greenton. Fue considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. El liberalismo clásico es una ideología política y económica que enfatiza con la libertad individual, el gobierno limitado, el libre mercado y los derechos civiles. Promueve la autonomía del individuo y la protección de la propiedad privada. También fue uno de los primeros empiristas británicos. Fue influido por las ideas de Francis Bacon y realizó una importante contribución a la teoría del contrato social. Su trabajo afectó en gran medida el desarrollo de la epistemología y filosofía política. Sus escritos influyeron en Voltaire y Rousseau, que fueron pensadores de la Ilustración francesa, así como revolucionarios estadounidenses. Sus contribuciones al republicanismo clásico y la teoría liberal se reflejan en la Declaración
de independencia de Estados Unidos. Bueno, ahora, ¿por qué se dice que John Locke era un naturalista y no un positivismo? Era naturalista porque creía que existía una ley natural dictada por Dios que establecía los derechos y deberes propios a todos los seres humanos, independientemente de cualquier ley creada por los seres humanos. Esta ley natural para Locke era la que justifica la existencia de derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad. También el papel del gobierno de proteger estos derechos. Y bueno, por último hablaré sobre su doctrina filosófica. Se basó en el empirismo, la idea de que el conocimiento proviene de la experiencia. También es conocido por sus ideas políticas que se centraron las bases del liberalismo moderno, con énfasis en los derechos naturales, el contrato social y la separación de poderes. Bueno, un poquito más entrando en detalle en el empirismo, Locke creía que la mente humana es una tabla rasa, o sea, como se menciona en clase, una hoja en blanco, ya que los conocimientos se van aprendiendo conforme vayamos creciendo, conforme vayamos viendo. Y bueno, que las ideas se adquieren a través de la experiencia sensorial. Las ideas simples provienen de la sensación y la reflexión, y las ideas complejas se forman mediante la combinación de las simples. Ahora, los derechos naturales. Locke argumentó que todos los individuos tienen derechos naturales, como el derecho a la vida, la libertad, la propiedad, independientemente de la existencia de un gobierno. Estos derechos, según él, preexisten al Estado político. Ahora, el contrato social. Locke propuso la idea de que el gobierno se basa en un contrato social, donde los individuos acordan ceder ciertos derechos a cambio de la protección de esos derechos naturales. Este contrato, sin embargo, no es un pacto irrevocable y los individuos tienen derecho a rebelarse si el gobierno no cumple con su función. Ahora, como en parte de separación de esos poderes, Locke fue un precursor de la separación de poderes, proponiendo la división del gobierno en funciones legislativa, ejecutiva y federativa, en la actualidad judicial. Esta división, según él, era necesaria para garantizar la protección de libertad individual. Y bueno, por último, lo que es la tolerancia religiosa. Locke fue un defensor de la tolerancia religiosa, argumentando que el gobierno no debe inferir con las creencias religiosas de los individuos. Bueno, esto fue como lo más importante en John Locke. Y bueno, también en conclusión a todo esto, lo ya mencionado, se puede decir que entonces las doctrinas filosóficas de Locke enfatizan la importancia de los derechos individuales y el contrato social, sentando las bases para el pensamiento democrático moderno. Su naturalismo resalta que los derechos humanos no son otorgados por el Estado, sino que ya son parte de la naturaleza, ya vienen ahí mismo incluidos, lo que refuerza la idea de que todos los individuos tienen un valor intrínseco. Intrínseco significa que es una forma de describir el valor percibido o verdadero de un activo, y cada uno de ellos debe de ser tratado con dignidad y con respeto. Y también incluyendo que defiende la tolerancia religiosa y separación entre la Iglesia y el Estado. Argumenta que la fe es una cuestión personal que no debe ser impuesta por la autoridad política. Todo este enfoque no solo aborda los derechos individuales y el papel del gobierno, sino que también promueve conceptos clave como la propiedad y el consentimiento. Soy Aremi Juan Arias y yo les voy a hablar acerca de Thomas Hobbes del año de 1588 a 1679. Thomas Hobbes
fue reconocido por su teoría política y su contractualismo. Él fue considerado como un filósofo naturalista, ya que él habló acerca de los derechos naturales incluso antes de que existiera el Estado. Fue un crítico del pensamiento de Aristóteles, fue un crítico muy fuerte, ya que Aristóteles hablaba acerca del hombre es un animal político, pero Hobbes no hablaba de esto, él no compartía la misma idea que Aristóteles, él tenía otra idea muy diferente. Él decía que el hombre no es social por naturaleza, sino que es egoísta, es individualista y que busca aprovecharse de los demás. Hobbes decía que un hombre buscaba su propio beneficio, no buscaba el de los demás, simplemente buscaba que se satisfaciera sus necesidades y hasta ahí. Simplemente eso era natural por parte de cada persona. Algo que podemos ver es que Hobbes habló acerca de que cuando hablaban, o bueno, cuando estaban en las ciudades, no era que fueran sociales ahí porque quisieran, simplemente que lo hacían por la necesidad que tienen de preservar su vida. Base a esto, habló acerca de las leyes de la naturaleza, como podemos ver en la imagen. El estado natural, Hobbes decía que no existía, era algo artificial, más que nada. El estado de naturaleza empezó a surgir porque en la sociedad en la que se vivía, porque Aristóteles decía que el hombre se había creado para poder socializar, cuando no era así, o más bien no era lo que compartía Hobbes. En el estado de naturaleza hablaba acerca de la supervivencia y la conservación, en la cual se dividió en esas dos partes cuando se habló acerca de la guerra de todos contra todos. Cuando se habló de esto, la vida en ese momento del estado de naturaleza, la vida era conflictiva, dura y muy breve. Aquí nos referimos a que era muy breve. Se refería a que todas las personas no podían sobrevivir por sí mismos, ya que era la guerra de todos contra todos y que todos buscaban su propio beneficio personal y para sobrevivir. No encontraban esa paz que buscaban como personas, como individuos, y lo que provocaba era de que ya no estaban ni siquiera felices o con una paz en el momento que ellos vivían. Al contrario, todo el tiempo vivían con miedo y buscaban que en cualquier momento podían llegar a morir. De hecho, a Hobbes se le conoció en este momento con su frase del hombre es un lobo para el hombre. Así fue considerado con esta frase. Podemos ver en la imagen que en este momento el hombre se arriesga a perder la vida, a lo que me referí hace rato. Por ejemplo, no podían buscar un trabajo o no podían disfrutar de algo placentero como el arte, ya que todo el tiempo vivían con ese miedo de que podían llegar a morir. Después de esto, basado a todo lo que sucedió, surgieron las leyes de naturaleza, las normas que le permiten al hombre conservar la vida. ¿Esto a qué nos referimos? Estas leyes hacían que tenían normas para que las personas pudieran sobrevivir. Les prohibían a los hombres hacer algo para que pudieran continuar con esa paz y pudieran vivir en sociedad. A eso se referían estas leyes naturales. Las leyes naturales de Hobbes eran muy importantes, pero como resumen podemos observar en la imagen algunas de ellas. Mencionaba en un libro que estas eran las principales. Por ejemplo, la número 1 era que cada hombre debe esforzarse por buscar la paz. También deben de renunciar al derecho sobre todas las cosas, acerca de la justicia, la gratitud, la complacencia, la facilidad para perdonar. Y si un hombre tiene sed de venganza, no debe tener en cuenta el mal recibido en el pasado, sino considerar el bien verdadero. A esto se refería a que si una persona tenía el pensamiento de lo que le habían hecho, no podía continuar. Digamos que
se relacionaba con el punto número 6 acerca de la facilidad para perdonar. También podemos observar acerca del contra el orgullo que habló Hobbes. Esto se refería a que todos los hombres deben de reconocer a los demás como iguales a ellos por naturaleza. No deben de sentirse alguien superior que el otro. La arrogancia. Él habló aquí en un punto muy importante de que ningún hombre debe de pretender que se le otorgue un derecho sin que esté dispuesto a que se le otorgue a todos los demás. A esto se refiere a que si alguien recibía un título o recibía un privilegio, digámoslo de esta forma, no podía sentirse de que no podía recibirlo alguien más. Tenía que saber perfectamente de que él aceptaba que así él o el individuo tuviera ese título, también alguien más lo podía llegar a recibir. También habló en estas leyes, habló acerca de la equidad, a aquellas personas que podían disfrutarse en común. También habló acerca de que nadie es juez. Este también fue un punto sumamente importante, ya que mencionó, cada hombre buscará su propio beneficio, deberá ser otra persona guiada por la imparcialidad y la razón quien se encargue de emitir un veredicto. ¿A esto a qué se refiere? Bueno, podemos explicar que este punto era de que uno mismo, ya que en ese momento buscabas tu propio beneficio personal, simplemente ibas a decir yo estoy haciendo las cosas bien y no me importa lo que digan los demás. Pero si tú mismo te juzgabas, tú simplemente ibas a decir que todo estaba bien. Pero para eso necesitabas que alguien más te juzgara a ti mismo para que se encargara de emitir un veredicto. Esto se refiere a que alguien te debería decir si estabas bien o estabas mal. Después de esto habló acerca del contractualismo. El contractualismo se refería a que todo un grupo de personas que vivían en la sociedad se pusieron de acuerdo y mencionaron acerca de las leyes que iba a estar basado en un gobierno. Este gobierno, que era el Estado, iba a cuidar de ellos. Ya eran unas reglas, normas que estaban escritas y que se debían de procurar que se hicieran y que se respetaran. De hecho, aquí habla de la sumisión y la obediencia a cambio de su cuidado y su protección, a lo que nos referimos, porque las normas que ya estaban escritas las debían de tener siempre cuidado de que se respetara, y si no era así, no estaba bien, y porque era como un cambio. Si yo te respetaba las leyes de que estaba por parte del Estado, a cambio de eso se iba a cuidar y se iba a proteger al individuo. Bueno, por otro lado, Hobbes habló acerca del Leviatán. El Leviatán se refería a que el único camino para elegir un poder común que logre defender a los hombres de las agresiones extranjeras en las injurias recíprocas reside en referir todos de sus poderes y de toda su fuerza de un hombre a una asamblea de hombres que puede reducir todas sus voluntades mediante la pluralidad a las voces a una sola voluntad. Bueno, lo que se leyó se refiere a lo del Estado, a lo del contractualismo, ya que todas las personas que vivían en esa sociedad estaban dispuestas a de que cuidaran de ellos. Iban a entregar esa parte de ellos, era como entregar ese derecho de que iban a cuidar y se iban a proteger. El Estado los iba a proteger a ellos. Mi nombre es Michelle Alejandra Celso Ochoa y yo les vengo a hablar sobre Jean-Jacques Rousseau. Nacido en el año de 1712, fue un filósofo, escritor suizo-francés que nació en Ginebra, Suiza. Huérfano de madre a temprana edad, Rousseau fue criado por su tío, más tarde se mudó a París, donde se convirtió en una destacada figura de la Ilustración. Sus obras filosóficas y literarias influyeron significativamente en la Revolución Francesa y en el desarrollo de la teoría política moderna. Rousseau murió en el año de 1778. Fue considerado un justnaturalista, ya que creía que los derechos y principios morales tienen su origen en la naturaleza humana y en la razón, no solo en la ley positiva o en la autoridad del Estado. Según Rousseau, la ley natural es anterior a la sociedad y al Estado,
es la base de la justicia y la moralidad. La doctrina filosófica de Rousseau se centra en la idea de la naturaleza humana es inherentemente buena, pero la sociedad y la civilización la corrompen. Rousseau dice que los seres humanos nacen con una buena naturaleza, pura y virtuosa, pero la sociedad y la cultura los llevan a desarrollar vicios y defectos. También creía en la importancia de la educación y la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. En su obra El contrato social, Rousseau argumentó que la autoridad política debe ser legítima y basada en el conocimiento popular y que los ciudadanos deben de participar directamente en la toma de decisiones políticas. En resumen, la filosofía de Rousseau se enfoca en la importancia de la naturaleza humana, la educación y la participación ciudadana en la creación de una sociedad justa y moral. Yo soy María Fernanda Rosete López, del 616 de edad. Yo le voy a hablar sobre el filósofo subcoreano Chul Han. Él nació en Corea del Sur, Seúl, en 1959. Fue un filósofo y ensayista. Estudió metalúrgica en Corea del Sur, pero como no le gustaba se cambió se fue a Alemania a estudiar filosofía, literatura y teología. De ahí, bueno, su pensamiento fue lo de él, bueno, sobre la sociedad del cansancio, que va dedicada a que el ser humano se autoexplota por lograr o ser mejor, por lograr más cosas de las que tiene pensado o sobrepiensa mucho de todas las cosas que puede hacer y no hace. Entonces esto lo lleva a la depresión y a la ansiedad, que la tendencia a depresión del sujeto contemporáneo tiene que ver a la incapacidad, apertura frente a la, pues sí, o sea, que no que luego no te crees capaz, entonces llegas a la depresión y a la ansiedad. Y bueno, este es su pensamiento más importante de Chul Han. De ahí les voy a explicar sobre el biopositivismo, que se desarrolló a mediados del siglo XIX. Y entre sus principios teóricos se puede encontrar a Thomas Hobbes. El biopositivismo tiene como objetivo el derecho positivo, o sea que es el que está creando las leyes y normas, que obviamente el ser humano necesita de leyes y normas. Estas leyes las crea el Estado para su sociedad. Entonces, bueno, obviamente pues la sociedad necesita de leyes y normas para sentirse un poco más seguro, para sentirse seguro y cómodo en donde están viviendo. Y el derecho y la moral son dos términos diferentes. El derecho se refiere al orden judicial y lo moral es el comportamiento del ser humano. Entonces son cosas muy diferentes, pero bueno, son conjunto del humano. Y eso sería todo. Soy Evelyn Rosales Martínez y les voy a hablar sobre Zygmunt Bauman. Fue un destacado sociólogo, filósofo, positivista.
de origen judío. Nació el 19 de noviembre de 1925 en Poznań, Polonia. Nació en una familia humilde judía que no practicaba su religión. Unió de la invasión nazi a la Unión Soviética, donde se unió al ejército y se convirtió en instructor político. Bauman es conocido por alguna de sus obras, la más importante, Modernidad líquida, que nos habla en cómo la sociedad se caracteriza por la fluidez, y estas son algunas de sus obras: Modernidad líquida, Modernidad y Holocausto y Amor líquido. Yo me voy a enfocar más en su teoría sobre la modernidad líquida. En la modernidad líquida, Bauman nos dice que nuestra sociedad es una sociedad inestable y una sociedad impredecible. Bauman nos habla sobre la sociedad líquida, que es donde me voy a enfocar más. En esta sociedad en la que vivimos hoy en día, vivimos de una fluidez. Bauman nos describe como seres inestables, seres que no pueden tener algo estable. Sin embargo, nos compara con las sociedades de antes, que eran sociedades más sólidas, sociedades predecibles, sociedades estables. Y Bauman reforzó su teoría con algunos conceptos, que son los siguientes: desintegración de las estructuras sólidas. ¿A qué se refiere con esto? Bauman se refiere a la desintegración de estructuras sólidas con la desintegración de las leyes, la renovación de las leyes, donde los valores ahora no son muy tomados en cuenta y tienen que estar renovando las leyes para poder adecuarse a lo que es la sociedad actual. Luego viene la fragilidad en las relaciones humanas. Ahora las personas no se toman nada en serio. Todo quieren rápido, todo quieren instantáneo, y cuando tú no le das como complacencia a la otra persona, pues lo que hace es buscar quién sí se la dé. Por eso las relaciones humanas hoy en día, en amistad, amor, no se dan, no duran, por lo mismo de que todo lo que vemos es instantáneo. Les voy a hablar sobre el consumismo y la identidad. Bauman se refiere con el consumismo a que las personas ahora ya buscamos objetos, cambios de vida, estilos diferentes para sentirnos a gusto. Y con la identidad nos referimos a que ahora ya no buscamos cosas más concretas, a lo que me refiero con concretas, sino que es a lo tradicional, que era de que familias tradicionales, religión, pues sí, como en las sociedades sólidas, que pues duraban más tiempo. Y en esta modernidad líquida nos etiquetamos y tratamos de ya no meternos en lo tradicional, el cómo era, el cómo fue en clases sociales, en religión. El siguiente punto es la debilitación de las instituciones políticas. A lo que se refiere Bauman con esto es de que hoy en día el gobierno ha perdido seguridad, tanto económico como en la sociedad, y eso al ser humano al individuo, nos representa inseguridad y un desamparo a la seguridad del individuo. Debido a esto, los estados deliberan muchas ocupaciones al individuo, y esto nos causa el desamparo, exigiéndonos que nos adaptemos constantemente a algo indefinido, a que las leyes pueden cambiar constantemente y nos tenemos que acoplar a ellas. No nos ofrecen algo estable. Eso le causa inseguridad al individuo. Pues esto fue todo de Bauman.